Saludos mis hermanos en Cristo Jesús, Dios bendiga sus vidas. Hoy vamos a nuestra sección Milagros del Antiguo Testamento. Estamos examinando algunos de los milagros del Antiguo Testamento. No vamos a ser exhaustivos a ver todos los milagros acontecidos en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver algunos de los milagros o cosas milagrosas que acontecieron en el Antiguo Testamento, es decir, fuera de aquello que estaba dentro de la perspectiva humana. Más allá de esto, se considera, por lo tanto, una cosa milagrosa. Y por lo tanto, solamente Dios puede actuar en esta manera, transformando, cambiando situaciones, cambiando cosas, cambiando momentos, cambiando ocasiones y haciendo realmente una cosa milagrosa. Y hoy vamos a hablar de un milagro registrado en el libro de Génesis, en el capítulo 11. Vamos a hablar de un milagro conocido como la confusión de las lenguas. De hecho, tenemos un hecho histórico por detrás de esto. Hasta este entonces, cuando la gente después del diluvio comenzó nuevamente a esparcirse, llenar la tierra y tener sus generaciones futuras, ya habían avanzado considerablemente. Para ese entonces, desde el diluvio, de la salida de Noé del arca, la gente ya se había esparcido, ya había crecido nuevamente, había mucha gente nuevamente en la tierra, y ellos estaban en un grupo casi unánime, permaneciendo juntos todavía, quizás en diferentes lugares, pero permaneciendo agrupados en un solo lugar, y un grupo de estos determinados entonces resuelve unirse aún más y alojarse en un determinado lugar llamado las llanuras del Sinar. Entonces esta gente va por ahí y resuelve, uniéndose así en ese sistema, crear una especie de torre, una especie de edificación que según ellos pensaban llegar hasta el cielo. La intención obviamente era hacerse un nombre para sí mismos y no para glorificar a Dios. Leemos, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 11, lo siguiente. Génesis capítulo 11, versículo 3, dice: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y se les fue el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La intención de esta gente era realmente permanecer ahí sin hacer aquello que Dios desde un principio había determinado que deberían hacer, que era esparcirse por la tierra y poblar la tierra. Ellos querían hacerse un nombre para sí, alejados ya desde un inicio de la presencia de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que Dios entonces desciende ahí. Es una forma figurativa de mostrar la presencia de Dios entre los hombres para ver la obra que estaban haciendo. Y obviamente Dios reconoce que esta obra que ellos estaban haciendo se llevaría a cabo si Él no tomara una iniciativa de hacer algo especialmente para que ellos no pudieran continuar construyendo aquella torre tan enorme que pensaban construir. La confusión de las lenguas, por lo tanto, da el surgimiento de los nuevos idiomas. Obviamente que no son los idiomas totales que nosotros conocemos hoy en día, pero es parte de muchos de los idiomas que hoy dieron origen a estos idiomas que hoy nosotros conocemos con certeza. Pero nos dice la palabra de Dios en el versículo 7 lo siguiente: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra,
y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La razón de este milagro, es decir, generar que las personas instantáneamente, de repente, en un momento específico, cambiaron totalmente su idioma y empezaron a hablar otro idioma desconocido de ellos, sin haber aprendido otro idioma. Dios confundió su lengua, de modo que a partir de aquel momento empezaron a generarse, a formarse otros idiomas, otros lenguajes, de modo que un grupo ya no entendía al otro, y así, por causa de eso, tuvieron que abandonar aquella obra. Vemos entonces la frustración. Dios frustra, por lo tanto, los planes de la ambición de poder de la humanidad, del ser humano. Encontramos claramente que esto ocurrió y Dios obró ahí milagrosamente, confundiendo la lengua de aquellas personas, dándoles a ellos entonces el poder hablar inmediatamente otros idiomas completamente desconocidos, y obviamente idiomas raíces que dieron orígenes a otros idiomas que hoy nosotros sí también hablamos o conocemos, que estos idiomas que hoy nosotros conocemos, claro que no eran conocidos en esos tiempos, fueron desarrollándose con el pasar de los años, pero estos idiomas fueron raíces para la iniciación de otros idiomas. Pero aquí vemos el milagro. Aquellas personas hablaban un solo idioma. Aquellas personas desconocían completamente otro tipo de lenguaje, otro tipo de habla, otro tipo de idioma. Pero a partir del momento que Dios determinó que confundiría sus lenguas y les daría otros idiomas a grupos diferentes, entonces inmediatamente el milagro ocurrió y aquellas personas empezaron a fonetizar otro tipo de lenguaje, otro tipo de idioma, y Dios frustra entonces el plan del ser humano. Muchas veces Dios actúa de esta manera para que la gente entienda que no existe otro poder acima del poder de Dios y que no pueden realmente estar por encima del poder de Dios. ¿Dónde ocurrió esto? La Biblia nos dice claramente que fue en un lugar llamado la llanura de Sinar. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia, por ejemplo, en Génesis capítulo 11, versículo 2. Dice: aconteció que cuando partieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se asentaron allí. Pero a partir de aquel momento, después de la confusión de las lenguas, la Biblia nos dice que aquel lugar pasó a llamarse Babel. Versículo 9. Génesis 11, 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció Jehová sobre la faz de toda la tierra. Primeramente, el nombre Babel significa confusión, porque allí dice que Dios confundió el lenguaje de ellos. Un grupo ya no entendía el otro, y de modo que tuvieron que buscar idiomas similares y esparcirse en grupos a formar diferentes lugares en diferentes regiones y buscar ciudades para formar un nuevo grupo a partir de ahí, hablando otro idioma, porque un grupo ya no entendía el otro. Seguramente uno pedía ladrillo, el otro traía agua, y así sucesivamente. Obviamente que no sabemos lo que ocurrió y cómo fue aquel lenguaje, pero ahí vemos el milagro de la intervención divina, inmediatamente confundiendo el lenguaje de aquellas personas y dándoles en un instante, de un momento a otro, la posibilidad o la capacidad de hablar otros idiomas completamente desconocidos. Solamente Dios puede actuar de esta manera, cambiando las circunstancias de este mundo, cambiando las ocasiones, cambiando cosas. Y aquel lugar, a partir de aquel momento, fue conocido como Babel. De ahí que se conoce esta historia como la Torre de Babel. Estas cosas ya hablaremos en otra ocasión acerca de esta torre, qué significado tenía, y obviamente que la intención de ellos era llegar al cielo, llegar a la presencia de Dios, pero en oposición a Dios. Note lo que dice aquí. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. La intención era llegar al cielo, pero sin Dios.
por sus propios medios, por sus propias fuerzas, pero no cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces Dios confunde su lenguaje y los esparce a partir de ahí por toda la tierra. Amén.